Estamos a sábado 27 de febrero del año 2021 y queremos en este día pedir por todos nuestros hermanos que han fallecido. Quiero pedir especialmente por Valentina Tobar Morón, por Socorro Medina Tinoco, hermana Josefina, por Arturo Aguilar Ortega, por Genaro Sosa, misionero josefino, por todos nuestros hermanos y hermanas que han fallecido a causa del COVID-19, para que el Señor les dé el eterno descanso. Quiero pedir por los padres Darío, José Luis Pacheco, por el padre Manuel, por el hermano Maurilio, por el padre Urbano, por el padre José Luis Sánchez, para que el Señor les dé la salud, la recuperación. Quiero pedir por la salud de Teresa Hernández Macías. Quiero pedir por la salud de Teresa Zavala de Hernández. Quiero pedir también por todos los secuestrados y desaparecidos. Quiero pedir también por todos los enfermos de COVID-19 para que el Señor les dé la pronta recuperación. Quiero pedir también por Carlitos López Marañón, por su salud, por el señor Manuel Ramírez Martínez y por la salud de Judith Acosta Martínez. Y también nos piden por la salud de una doctora que sufrió un accidente, para que el Señor la fortalezca y le dé la recuperación. Y por todos nuestros hermanos que luchan diariamente en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, por ayudar a nuestros hermanos, y por todos los que se encargan de los enfermos, para que el Señor los bendiga y los guarde. Cantamos. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor,
Vamos a pedir por todos nuestros hermanos y hermanas que nos han pedido oraciones, pedir especialmente por los más necesitados, pedir por aquellos que nos han pedido alguna oración y por todos aquellos que piden en estos días por nosotros y por todos aquellos que están sufriendo, especialmente por los que viven situaciones más complicadas. Convierte a ti, Padre, nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios. Pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es el libro de Deuteronomio. Yo siempre que nos encontramos con este libro les digo que Deuteronomio viene de dos palabras griegas. Deuteros, que significa segundo,
y nomos, que quiere decir ley, y se habla de una segunda ley. Y yo siempre les explico que es segunda ley no porque haya dos leyes, sino porque en un tiempo en que los judíos estuvieron fuera de su tierra, pues no conocieron la ley. Cuando vuelven a su tierra, redescubren la ley y hay una lectura de la ley, hay un conocimiento de la ley que ellos no habían escuchado. Y por eso se llama Deuteronomio, segunda ley. Es como esta vuelta al pacto que los padres ya habían hecho con Dios. Ahora el pueblo que ha descubierto esa ley, pues vuelve a pactar con el Señor. ¿Y de qué se trata este pacto? El pacto que hicieron los israelitas con Dios en el monte Sinaí fue: tú serás Dios, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el pueblo dijo: amén. Pero no es cualquier pueblo. Aquí nosotros vemos en esto que nos dice el libro del Deuteronomio: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Guardarlos, ponerlos en práctica con todo el corazón y con todo el alma. Y vuelve a repetir: hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. No solamente es decir: sí, voy a ser pueblo de Dios y me voy a portar como quiera. Tiene que haber un camino, y el camino lo pone Dios a través de sus normas, sus mandatos, su voluntad, y que escuchen su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido. Y nuevamente dice: pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones. El guardar estos mandamientos hace que el israelita, aquel que cumple los mandatos del Señor, recobre importancia. Y será su pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Esta es la primera lectura. Después tenemos el Salmo 118. Y en el Salmo 118 dice: dichoso el que conducta intachable cumple la ley del Señor. Y después va a seguir: dichoso aquel que es fiel a sus enseñanzas. Ley y enseñanzas del Señor es lo mismo. Pero en esto se va a encontrar la dicha, y en esto se va a encontrar la fortaleza. Tú, Señor, has dado tus preceptos, nuevamente la ley de Dios, para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Es ese deseo del israelita de caminar por un camino recto, y ese camino recto lo da la ley. Dice además: te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Estos mandamientos no solamente son para tenerlos en la mente, son para cumplirlos, son para retenerlos. Porque a lo mejor uno los puede aprender un día y se le olvida, pero la cosa es tenerlos dentro del corazón. Quiero cumplir tu ley nuevamente, exactamente. Tu Señor, no me abandones. Porque para cumplir la ley del Señor, pues tiene que seguir el camino del amor. Se tiene que renunciar a lo que es contrario al amor, a lo que es contrario a la vida. Se tiene que renunciar a lo que es contrario a la verdad. Se tiene que renunciar a lo que es contrario a la convivencia humana. Si uno quiere ser del Señor, si uno quiere aprender y vivir los mandatos del Señor, pues tiene que caminar por este camino recto. Esto con el Salmo 110. Con el Evangelio de San Mateo, nosotros oímos que Jesús le dice a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Podríamos decir que es una tendencia natural de juntarnos con los simpáticos y de rechazar a los antipáticos. Eso naturalmente. Pero cuando entramos en el camino cristiano, Jesús tiene una forma completamente diferente de pensar. ¿Y por qué digo completamente diferente de pensar? Porque dice:
Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Y alguien que no esté en la sintonía cristiana, alguien que no cumpla la ley de Dios, va a decir, eso es una locura. Pero Cristo va a dar la razón de por qué tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque la lógica de amar a los malos y a los buenos es la lógica de Dios. Nos va a decir, hace salir su sol sobre los justos y sobre los injustos. Deja caer la lluvia sobre los buenos y los malos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Estamos siguiendo un camino natural, ¿verdad? Amar a los que nos aman, odiar a los que nos odian. Eso lo hace cualquiera. Pero dar el salto de amar a los que no nos quieren, de recibir a aquellos que nosotros aborrecemos, es el camino de Dios, es el camino de la caridad cristiana. Y aquí es donde está difícil la situación. Pero si seguimos el camino de Cristo y seguimos las leyes de Cristo, pues esto lo vamos a lograr. Porque si hacemos solamente el bien a los que nos hacen el bien y recibimos solamente a aquellos que nos caen bien, dice, ¿no hacen esto mismo los paganos? ¿Quién es un pagano? Pues alguien que no cree en Dios, alguien que cree en los ídolos. Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aquí viene la comparación, ¿verdad? Tener nosotros esa igualdad de trato con buenos y malos como lo hace Dios con nosotros. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del Deuteronomio, nosotros tenemos este camino que nos ha trazado el Señor por medio de la ley. A nosotros la ley nos la han inculcado en el catecismo, nos la han inculcado nuestros padres, nos la han inculcado la gente que nos ha formado. Como católicos que somos, cuando vamos a misa o cuando tenemos una ceremonia o cuando hacemos una liturgia de la palabra, generalmente se nos habla de la ley de Dios, de amar a nuestros prójimos, de amar a Dios sobre todas las cosas, de no matar, de no robar, etcétera, etcétera. Pero también se nos habla de que tenemos que portarnos como hijos e hijas de Dios. Y eso es lo más importante. Porque si nosotros decimos que somos cristianos, pues tenemos que dar testimonio con actitudes cristianas. Porque no podemos decir que somos cristianos y robar. No podemos decir que somos cristianos y matar. No podemos decir que somos cristianos y hacer daño a los demás. No podemos decir que somos cristianos y hacer la finta de que nosotros somos personas excelentes. Hace rato yo veía una noticia de una señora que se hacía pasar por cristiana, entra con unas personas, les ofrece algo de tomar, las droga y les roba. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a hacer cosas así de feas usando el nombre de cristiano? O también veía un video de una persona que entraba a un oratorio, se hincaba, se ponía de pie y asaltaba a la persona que estaba atrás. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos decir que esas personas sean cristianas? Nosotros no podemos decir que esas personas estén haciendo la voluntad de Dios. Porque decía el libro del Deuteronomio, hoy has oído que al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. Portarnos como hijos de Dios. Porque si nosotros nos llamamos cristianos o nos llamamos hijos de Dios, tenemos que renunciar al mal. Tenemos que seguir esa ley que nos ha trazado. Él es nuestro Dios y nunca nos va a abandonar. Pero es importante que nosotros cambiemos nuestras actitudes, que sean actitudes como divinas, que sean actitudes que busquen imitar a Dios en su bondad, en su caridad, en su ternura,
en su cercanía, en su cuidado por todos nosotros. Si no, no va a resultar. Y esto es bien importante. Tenemos que dar ese salto. Y a veces nos cuesta. De eso se trata la conversión, de dar un salto a ser mejores personas. Que tenemos la tendencia a hacer el mal, pues vamos contra esa tendencia. Que tenemos la tendencia a decir cosas que no son ciertas, pues hay que quitar esa tendencia. Que tenemos tendencia a dañar, pues hay que quitarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que transformarnos, tenemos que convertirnos. Recuerdo el ejemplo de un padre que nos decía que había una persona que se llamaba Camilo de Lelis, un sacerdote que fundó una orden para asistir a los enfermos. Y entonces San Camilo decían que tenía un carácter muy, muy fuerte, pero dicen que llegó a trabajar de tal modo su carácter que decían que era uno de los hombres más dulces de su tiempo. Esto fue la primera lectura. Con el Salmo 118, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Esto es una cosa importante. Hablaba el Salmo 118 de decir dichoso el que cumple con conducta intachable la ley del Señor, dichoso el que es fiel a sus enseñanzas. Tú me has dado, Señor, tus enseñanzas para observarlas cabalmente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los días. Hace rato estaba leyendo una lectura de un libro que se llama Momentos. Y en ese libro que se llama Momentos decían: Padre, ¿por qué yo no puedo avanzar, verdad, en el camino de estar con Dios? ¿Por qué no puedo estar con Él más tiempo? Dice, pues es que a veces, de repente, cuando tú tienes, por ejemplo, un contacto con Dios a través de la oración o a través de la comunión, pues de repente te distraes luego con otra cosa y como que cortas ese espacio. Pero si tú le vas dando espacio a Dios, se va haciendo, el tiempo que le vas dando se va haciendo más prolongado. Y ponía el ejemplo de cuando uno está en una alberca o en una fuente, más bien en una fuente en donde el agua está tranquila, pero si nosotros aventamos una piedrita al agua, vamos a ver que las ondas se van haciendo de más chiquitas hasta que llegan a las paredes de esa pila. Y entonces dice, así es el amor de Dios. Si nosotros le damos poquito, entre más le vayamos dando, se va haciendo más grande ese espacio que nosotros le vamos a ir dando a Dios. Y si nosotros vamos cumpliendo las enseñanzas de Dios todos los días, esto se va a hacer después regular. No vamos a batallar. Al principio sí le batallamos, pero en la medida que vamos trabajando, en la medida que vamos caminando, en la medida que vamos haciendo las cosas, pues vamos haciendo que esto parezca más fácil. Pero toda cosa tiene que tener su camino. Y para llegar a cumplir las leyes del Señor, pues tenemos que caminar. ¿Cuánto dura este camino? Toda la vida, ¿verdad? Pero ya después se hace natural, ¿verdad? Así como cuando alguien se entrena para correr, o alguien se entrena para nadar, o alguien se entrena para dar un salto, pues saltar, nadar, correr, lo que sea, se le va a hacer bien fácil. ¿Por qué? Porque se ha entrenado. Y nosotros también tenemos que entrenarnos en el camino de la ley de Dios. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Mateo, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Está bien difícil, ¿verdad? Porque de repente les digo, nosotros seguimos nuestro impulso natural. Nuestro impulso natural es, el que me agrada, yo lo recibo. El que me desagrada, yo lo rechazo. Hay personas que nos caen antipáticas a la primera vista y no las queremos tratar. ¿Por qué? Porque nos resultan antipáticas. Pero la cosa es trabajar nuestra antipatía, trabajar nuestros prejuicios, trabajar las cosas que nos alejan de nuestros hermanos. Ahí está lo difícil, ahí está el desafío, pero tenemos que entrarle. ¿Por qué? Porque queremos ser gente diferente, porque queremos ser gente nueva, porque queremos ser gente que hace las cosas conforme a Dios. Y una cosa importante, nosotros lo vamos a hacer no para quedar bien, no para lucirnos,
no para decir que somos importantes y que hemos dado ese salto porque somos personas de otra capacidad, sino porque nosotros queremos parecernos a nuestro Padre Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre injustos e injustos. Y si queremos parecernos a Dios, pues tenemos que aceptar a todos. ¿Está difícil? Está difícil. ¿Es imposible? No es imposible. Y en la medida que más nos acerquemos a Dios, vamos a ir logrando que esto que hace nuestro Padre Celestial con nosotros, nosotros también podamos hacerlo con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este sacramento seamos dignos de alcanzar la conversión por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada a las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos e hijas tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Tengamos presentes a nuestros hermanos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios, y ya iluminados con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Del cielo vino un enviado, la Virgen pobre se turbó, sí consciente y confiado, el lirio blanco floreció. Tú, la esposa del carpintero, templo y madre del mismo Dios, todo el cielo cuajó en tu seno y en un cielo te convirtió. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.